Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a Vinyl Effect. En este episodio les voy a hablar de prog rock hecho en los años 80, mi década favorita. Entonces, como lo hice en el video anterior donde les hablaba de los discos que para mí fueron mis favoritos año a año durante la década de los 80 de metal, en esta ocasión lo voy a hacer con prog rock. Así que por favor no se vayan. Bueno, como ustedes saben, a principios de los 80s ya el famoso rock progresivo estaba un poquito en decadencia y esas bandas que venían trabajando con mucho resultado en los 70s pues empezaron a bajar un poco la producción y a cambiar y a volverse un poquito más modernos, digámoslo así, porque pues en los 70s hacían canciones muy extensas, con mucha experimentación, pero pues viendo lo que había pasado con el movimiento punk, con el New Wave of British Heavy Metal, con la música disco y tantas cosas que pasaron a principios de los 80s, pues las bandas de prog rock tuvieron que también tratar de cambiar y modernizar un poco su sonido. Entonces, en 1980, el álbum que yo considero es mi favorito es este de la banda Yes. Este álbum se llama Drama. Este es un disco que no contó con la presencia de su gran cantante Jon Anderson, que nos acompaña por acá de fondo, porque decidieron incluir al señor Trevor Horn como su vocalista, y en el teclado no estaba Rick Wakeman, sino estaba el señor Geoff Downes. Esto hizo que de pronto el disco tuviera un poquito de rechazo por los fans pues más acérrimos de la banda. Sin embargo, resultó un excelente disco. Este es un disco sobresaliente para mí en la discografía de Yes. El señor Trevor Horn definitivamente es un tipo con mucha personalidad, porque para reemplazar a este gran vocalista pues no es tarea fácil. Destaco la canción Machine Messiah, que empieza con una guitarra increíble a cargo del señor Steve Howe. Por acá en el lado B tenemos Into the Lens, que fue uno de los sencillos que grabaron, y Tempus Fugit. Este es un gran álbum, yo creo que vale mucho la pena escuchar. Y pues en este año hubo álbumes tan importantes como Permanent Waves de Rush, que está dentro de mi podio, pero definitivamente este es mi álbum favorito de prog rock de 1980. En 1981 la banda canadiense Rush grabó y lanzó este increíble álbum llamado Moving Pictures. Este es un álbum extraordinario de prog rock e incluso con un poquito de hard rock, con canciones como la famosísima Tom Sawyer, que pues en cualquier playlist de hard e incluso de heavy estaba incluida. Yo les había dicho en un video anterior que veía las chamarras en esa época donde se veían los logos de las bandas como Maiden, Def Leppard, y estaba siempre alguno de Rush, y el de Marillion que les contaba, creo que eso fue en un tag, que yo creía que era una banda de metal, pues era solo un niño y veía eso y no sabía y no había dónde buscarla. Pues Rush nunca ha sido una banda despreciada por un buen rockero, por un buen hard rockero o por un buen metalero. Aquí vienen canciones como la que les mencionaba, Tom Sawyer, Red Barchetta, que tiene un riff de guitarra genialísimo, muy buen trabajo. La canción YYC, que es una instrumental donde el señor Neil Peart, que en paz descanse, hace un increíble trabajo de batería. Una canción maravillosa que para mí ha influenciado trabajos como el del señor Mike Portnoy. Yo creo que eso es visible en su trabajo. Limelight de Camera Witch Hunt, un super discazo, para mí el mejor álbum de 1981 a cargo de los canadienses Rush.
En 1982 salió este bello álbum de Alan Parsons Project llamado Eye in the Sky. Este es un disco para mí sin precedentes en la carrera de Alan Parsons. Creo que es su disco más exitoso, con canciones que sonaron mucho en radio, como la misma Eye in the Sky, como Psycho Bubble, un instrumental que me encanta que se llama Mama Gama. Un super disco que recuerdo en esa época cuando salió, que yo escuchaba en radio, pero pues en ese momento yo no sabía ni que era prog, ni que era hard, ni que era... No tenía tan claro ese tema porque, como les digo, pues era un niño en esa época, pero sí recuerdo que esta canción Eye in the Sky me encantaba. Hoy todavía la escucho y me fascina, sobre todo con la introducción de Sirius y acto seguido Eye in the Sky. Este es un disco muy bueno que vale mucho la pena, que además me encanta su carátula, no sé si lo pueden ver ahí, que trae el ojo como, no sé, como una arenita brillante acá, muy bonito, que hace mucho juego con la música. Un gran disco de 1982, mi álbum favorito de prog rock del año 82 definitivamente. Para 1983 salió este álbum de la banda IQ que se llama Tales from the Lush Attic. Este es un disco con un sonido muy cercano a lo que hacía Genesis. De hecho, su cantante Peter Nichols se maquillaba como lo hacía Peter Gabriel. Aquí yo creo que lo pueden ver. Tenía una actitud muy similar a la que tuvo Peter Gabriel en los 70s. Y en este disco, por ejemplo, se arriesgan ellos a hacer una canción de 19 minutos. Algo que ya para el año en que fue lanzado este álbum, pues definitivamente pues no estaba tan de moda y no era lo que demandaba el público, porque como les dije al principio, pues ya en los 80s estaba un poquito agotado el rock progresivo en esas... digamos que en hacer esas canciones tan experimentales y tan extensas que ocupaban la cara de un lado, pero sin embargo la banda IQ se arriesgó. Este es un estupendo álbum que si no han escuchado, porque sé que IQ no es tan popular, si no han escuchado, escúchenla, estoy seguro que no se van a arrepentir. Y para mi gusto es mi álbum favorito de 1983. En marzo de 1984 salió este álbum llamado Fugazi de la banda Marillion, quienes lo tenían bastante complejo porque pues venían de haber tenido un gran éxito con su primer álbum y pues no podían ser inferiores a ese reto, y creo que no lo fueron. Sacaron un excepcional álbum con canciones muy interesantes que tenían tendían como a ser la continuación de ese primer álbum, y que realmente es un disco muy interesante, además con una carátula muy bella que si la despliega uno pues puede ver completamente este gran dibujo. Para mí mi álbum favorito de 1984 sin duda, como digamos que casi toda la discografía de Marillion. En los 90 ya con su nuevo cantante se volvieron aún más modernos, pero no dejaron de tener una gran calidad. Esta es una gran banda que admiro mucho y que vale la pena seguir. En 1985 salió esta obra maestra del señor Peter Gabriel llamada Birdie, que es la banda sonora de la película del mismo nombre. Una película bastante introspectiva, muy interesante, que si no la han visto, los invito a que la vean, la consigan y la acompañen con la música que hace el señor Gabriel. Este es un disco instrumental. En este disco se acompaña por el señor Daniel Lanois, es su primera colaboración y es una maravilla de música. El único defecto y lo único que no me gusta es que solamente dura 34 minutos. Me encantaría que durara más porque realmente es un viaje completo. Para mí el mejor disco de prog rock del año 85.
En 1986 el señor Carl Palmer, quien fuera el baterista de Emerson, Lake and Palmer, estaba tocando con la banda Asia. Yo hablé de un disco de Asia por allá en un video que hice sobre supergrupos, por acá les dejo el enlace si no lo han visto. Y los señores Keith Emerson y el señor Greg Lake se preguntaron, bueno, ¿qué hacemos para grabar un disco si Palmer no nos puede acompañar? Entonces, después de ires y venires, decidieron llamar al señor Cozy Powell y grabaron este genial álbum llamado Emerson, Lake and Powell. Con eso garantizaban que pudiera todavía usarse la E, la L y la P, Emerson, Lake and Powell. Yo les confieso que cuando el disco salió yo no le presté mucha atención porque conocía algo en esa época conocía algo de Emerson, Lake and Palmer, y cuando vi que no estaba Palmer dije, esto será un refrito, será que se reunieron ahí pues como por ganarse unos cuantos dolaretes, pero resulta que este es un super disco. A mí me encantó cuando lo conseguí, cuando lo escuché alguna vez, y hasta el sol de hoy me sigue encantando. Este es un muy buen disco, para mí el mejor álbum de 1986 de prog rock, y con una triste realidad, y es que tanto el señor Keith Emerson, el señor Greg Lake y el señor Cozy Powell fallecieron ya. Es decir, de los tres músicos que tocan en esta grabación, ninguno está vivo. Una tristeza. En 1987 salió este álbum, el segundo en la carrera en solitario del señor Roger Waters, que se llama Radio Chaos. Este es un singular álbum, muy apegado como al sonido del Final Cut, al sonido de The Wall, que también se nota en su primer álbum, pero realmente un gran disco. Este disco contiene canciones tan increíbles como Who Needs Information y la misma de Powers That Be, todas composiciones del señor Roger Waters, un disco con un concepto muy interesante, que vale la pena y que para mi gusto es el mejor álbum de prog rock de 1987. En el mes de mayo del año 1988 salió este álbum de Queensryche llamado Operation Mindcrime. Este es un disco conceptual del que ya hablé en un video sobre álbumes conceptuales. Por aquí les dejo el enlace para que lo vean. Un disco muy atractivo realmente, con unas letras bastante interesantes y una historia pues que te envuelve. Hay que leer las letras e ir siguiendo la música y seguramente vas a entender de qué se trata esta historia. Parece una novela realmente. Un disco que cambió la forma y la manera de hacer música de esta banda, que inició haciendo incluso un heavy metal muy bueno. El primer EP que ellos sacaron suena casi como Iron Maiden. Me encanta ese disco, que se llama así, solamente Queensryche. Es un EP, si lo pueden escuchar hagan lo, que es muy muy bueno. Luego trataron de hacer un poco como de glam en un disco que se llama Rage for Order. Bueno, antes grabaron The Warning, que es un gran álbum de heavy metal. Luego hicieron el Rage for Order, donde salían maquillados y con un atuendo muy parecido al que usaba Prince, como con unos cuellos acá de camisa, muy chistosos, se veían maquillados. Y luego salieron con esta obra, el Operation Mindcrime, que ya tiene, si mal no estoy, 2 partes más. Incluso no estoy tan seguro porque el señor Geoff Tate, el cantante original, se fue de la banda hace mucho tiempo y ha tenido otros proyectos en solitario y con otras bandas. No estoy seguro si en los últimos o en el tercero Operation Mindcrime él está, creo que no, creo que ya está otro cantante, pero bueno, en fin, yo de antemano les cuento que yo a Queensryche ya lo perdí de vista hace mucho rato. Este álbum me parece un buen trabajo, me parece lo mejor que salió en prog rock en el año 88, donde ya casi que estaba desapareciendo el prog rock y se estaba como anunciándose la llegada del metal progresivo, que en eso los señores de Queensryche son precursores, porque eran una banda de heavy metal que empezaron a hacer rock progresivo y casi que sonaba era como un metal progresivo. Y este álbum especialmente, creo yo
que influenció a bandas tan importantes como Dream Theater, que posteriormente invadirían la música del progresivo en futuros años. Entonces, bueno, un álbum muy importante y un trabajo que para mí es el mejor de 1988 en cuanto a rock progresivo se refiere. En 1989 los miembros originales de la banda Yes, a excepción del señor Chris Squire, querían reunirse para grabar un disco. Como Chris Squire no quiso reunirse, no se podían llamar Yes. Entonces pensaron en nombres como Affirmative, que era casi lo mismo que decir Yes, e incluso pensaron ponerle a la banda No, pero pues como último recurso decidieron poner solamente sus apellidos: Anderson, Bruford, Wakeman y Hope. John Anderson en las vocales, Bill Bruford en la batería, Rick Wakeman en los teclados y el señor Steve Howe haciendo la guitarra, guitarrista excepcional. Grabaron este gran disco del que destaco canciones como Themes, que está dividida en 3 partes, la canción Brother of Mine, que también se divide en 3 partes, la canción Quartet, que se divide en 4 partes, y la canción Order the Universe, que también está dividida en 4 partes. Una gran obra con un estilo muy progresivo al estilo de los 70s, pues nada menos que con estos grandes músicos, con una portada también muy bonita hecha por el señor Roger Dean, que no podía faltar, y para mí el mejor álbum de 1989 sin duda. Esos eran mis discos favoritos de prog rock de la década de los 80s, uno por año, y como lo vieron en edición coloqué mi podio, es decir, el que escogí y 2 más que son los que tenía yo en mente, pero pues finalmente me decidí por el que les presenté. Espero que les haya gustado como siempre este video, no olviden sus likes y nos vemos la próxima semana en un nuevo video. Chao.